Hola, mi nombre es Mark Harrick, trayendo nuevas voces pro conciencia al panorama social panameño. En el video de hoy quiero comenzar hablando de un tema que para mí es uno de los más importantes, y es el tema de unidad y división. Las clases sociales en Panamá tenemos muchos tipos de divisiones que tenemos que afrontar. Esto nos afecta de diferentes formas. El tipo de división inicial del que quiero hablar es la división económica. Primeramente, podemos identificar que dependiendo de qué tipo de nivel económico tengamos, ya empezamos a ver una cantidad de división. Generalmente las personas en nuestra cultura panameña nos rodeamos con personas de nuestro mismo nivel económico. El segundo tipo de división que quiero comentar en nuestra ciudad es la del real estate. ¿Qué sucede? Después de los años 1900, las ciudades dejan de crearse para el beneficio de los ciudadanos y son creadas más con la iniciativa de especulación y valoración de precio. Entonces vemos diferentes urbanizaciones que segregan a las personas dependiendo de dónde viven. Entonces, básicamente, compartes con la persona de tu sector. Y en muchos casos, generalmente no terminamos compartiendo con nadie. Todos los vecinos estamos encerrados en nuestras propias puertas y no vemos mucho ese sentimiento de cultura y de sociedad que se veía en las épocas de antes, como por ejemplo hace 2000 años que los césares diseñaban sus ciudades para que la gente conviva. Los humanos hemos estudiado mucho cómo diseñar ciudades para esta convivencia. Hoy en día esto ya no se practica mucho. El tercer punto de división que quiero hablar es la religión. Las personas, dependiendo de qué religión somos, creamos también barreras de división. Muchas veces la religión nos fuerza como a rodearnos de las personas con las que practicamos. En otros casos, la misma religión nos promueve diferentes estándares dependiendo de la religión y la persona con que interactuamos. Esto es importante porque la religión es inculcada a las personas y lo sigue haciendo en ciertos casos desde que somos pequeños. Entonces, inconscientemente tenemos estas barreras que causan que inconscientemente predispongamos de divisiones sociales, a pesar de que, de vuelta, no lo pensemos. El cuarto punto de división que quiero hablar es diversidad sexual. ¿Qué sucede? También nos crean con concepciones de las diferentes personas dependiendo de su tendencia sexual. Realmente somos todas personas, cada persona tiene derecho a amar a quien ella quiera. Entonces, ¿por qué debemos de tener estas divisiones o críticas y prejuicios dependiendo de la selección sexual de un individuo? El quinto punto que quiero hablar es el género. También estamos acostumbrados, no tanto en Panamá, pero igual se ve, de que los hombres y las mujeres son tratados de diferentes formas. Entonces, digamos, una mujer quizás recibe un diferente tipo de salario, o los hombres quizás sientan que las mujeres deben más adecuarse a trabajar en casa, y crea esta segmentación entre el género masculino y el género femenino. La quinta división que quiero hablar es razas. Entonces, los que somos blancos, quizás no nos gusta rodearnos con los que son un poco más morenos. O los que son chinos, no se quieren rodear con los venezolanos. Y se van creando estas culturas y estas comunidades entre las diferentes razas. A pesar de que el ADN de una persona blanca, igual que yo, es exactamente igual de diferente que el ADN de una persona afroamericana, prueba científicamente que el concepto de razas en verdad no es científico. Los ADNs indican que eres humano y punto. Cómo te ves realmente no puede asimilarse con pruebas de ADN. Finalmente, el último punto que quiero conversar sobre las divisiones es de dónde venimos. Ese es un punto que hemos empezado a ver mucho más en Panamá. Hemos visto políticos hablando de cómo los colombianos no son deseados en Panamá, ni los venezolanos. Y digo, Panamá es un país multicultural. Entonces, estar discriminando a las personas de dónde vienen, no pienso que es lo correcto y
nos causa más desenfoque de los problemas que realmente confrontamos. Quiero agregar una división más, que es la división ideológica. Entonces, para dar un ejemplo sencillo, digamos la ideología conservadora, que es el individuo que considera que nosotros las personas somos responsables de nuestro entorno social y político. Mientras que la ideología liberal se enfoca en que el gobierno debe responder los problemas. Entonces, un ejemplo de división, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que los liberales son la izquierda y los conservadores son la derecha. Los conservadores se hacen pasar por fiscalmente conservadores, pero al mismo tiempo son los que promueven las guerras, los republicanos. ¿Y qué significa guerra? Gasto de plata. Actualmente, para ponerlo en perspectiva, el gobierno federal de Estados Unidos se gasta más del 50% del presupuesto federal en la industria militar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Quiero enfocarme en este problema porque la unidad y la identificación de los problemas en común entre todas las clases sociales como personas es la manera de resolver estos problemas. Entonces, en la política todos nos quejamos que hay corrupción y que las cosas no se dan como deben ser y que queremos mejorar esta condición. Pero la política corrupta, la politiquería, se alimenta de estas divisiones. Porque si las personas no estamos trabajando en equipo y en unidad ante los mensajes que nos afectan a todos en común, es mucho más fácil para las personas con características antisociales y que no buscan el mejoramiento de las comunidades y la sociedad en general, de salirse con la suya. Mientras ellos hacen sus tracalerías y sus actividades, todos estamos enfocándonos en nuestras diferencias sociales y en las divisiones, en lugar de ser como una flecha unida ante el problema que en realidad podemos evaluar rápidamente que enfrentamos. Entonces, el trabajo positivo y los cambios florecen cuando hay unidad y todas las personas nos enfocamos en el mismo problema. Por otro lado, la corrupción y las actividades que nos afectan negativamente se benefician de las divisiones sociales. Quiero invitarlos a un evento este domingo que se celebra en el Parque Porras a las 5 de la tarde. En este evento vamos a tener una actividad donde vamos a poder compartir nuestros diferentes mensajes. Se está celebrando una convocatoria mundial sobre la participación de personas con ganas de traer conciencia al mundo. Esta actividad se está dando en más de 100 ciudades y origina en Francia por la intención de realmente mostrar que la revolución de conciencia y de protección de nuestro planeta no es solamente francesa, sino es una revolución mundial. Con esto termino mi video. Mi nombre es Mark Harrick, intentando traer más voces pro conciencia a nuestra hermosa sociedad panameña. Muchas gracias.